Hola. Lo que estás a punto de presenciar no es solo un top 10 de infamia, concebido para impactar. Es una inmersión visceral en el lado más oscuro de la psique humana. Vamos a explorar la tormenta perfecta, la infancia marcada por el trauma, el detonante, el meticuloso modus operandi y la inevitable, y frecuentemente tardía, caída. Los 10 asesinos seriales más oscuros y prolíficos que el mundo jamás ha conocido. Antes de empezar, tenemos un gran favor que pedirte. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quién sabe? Tal vez evitas ser víctima de otro serial killer. Es broma, pero no cuesta nada. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ser siempre el primero en saber. En orden decreciente tenemos 10. Henry Howard Holmes, conocido por H.H. Holmes, el maestro de la innovación. Chicago, 1893, el apogeo de la América industrial. La Feria Mundial celebraba el futuro, el progreso. Pero un hombre, el Dr. Henry Howard Holmes, estaba ocupado diseñando el futuro de la muerte. Holmes, nacido Herman Mudgett, fue nuestro primer gran arquitecto de la maldad moderna. Un precursor que unió el crimen serial con la especulación inmobiliaria y el fraude financiero. Holmes era el epítome de la Gilded Age, un estafador de primera, astuto, encantador y manipulador. Su formación en medicina no le proporcionó ética, sino el conocimiento práctico para manejar el cuerpo humano, que pronto aplicó en macabros fraudes de seguros. Llegó a Chicago y vio en el caos de la Feria Mundial la oportunidad de cazar en un mar de turistas y trabajadores ingenuos. No construyó un hotel. Construyó un instrumento de muerte, el infame Castillo de los Asesinatos. El castillo era una obra maestra de la ingeniería perversa. No era un hogar, sino una trampa, una extensión de la mente psicopática de Holmes. Piensa en laberintos de pasillos, escaleras que terminaban en paredes de ladrillo, puertas secretas que solo abrían desde el exterior y, el detalle más sádico, conductos de gas que podían asfixiar una habitación entera. Turistas, mujeres jóvenes en busca de empleo, amantes. El cebo era la promesa de una nueva vida. El resultado era la asfixia lenta y claustrofóbica, controlada por Holmes desde su oficina insonorizada. El horror culminaba en el sótano. Holmes no se contentaba con solo matar. Necesitaba profanar y monetizar cada vida. Allí estaba su laboratorio forense, una mesa de disección, tanques de ácido para disolver cuerpos y un horno crematorio. No solo se deshacía de las víctimas, las procesaba. Limpiaba los esqueletos y los vendía a escuelas médicas. Literalmente capitalizaba cada uno de sus crímenes, con una eficiencia repugnante que envidiaría a cualquier emprendedor moderno. Holmes confesó 27 asesinatos, pero la naturaleza laberíntica de su castillo y el número de personas desaparecidas en la feria sugieren que el número real podría superar fácilmente los 200. Su caída, irónicamente, no fue por la carnicería, sino por un simple fraude de seguros fallido en Texas, lo que demuestra que su ambición financiera era tan grande como su sed de sangre. H. Holmes demostró que el mal más sofisticado puede esconderse detrás de una fachada de ladrillo y argamasa. Fue el primero en comprender y explotar la soledad, la ambición y la desorganización de la metrópoli moderna como su principal coto de caza. 9. John Wayne Gacy, el payaso de la comunidad. El calendario avanza a los años 70 y volvemos a Chicago. El mal ha cambiado el traje por pantalones anchos y maquillaje. John Wayne Gacy, un pilar de la comunidad, un empresario de éxito, un benefactor. Y en su tiempo libre, Pogo el payaso Gacy personificaba la imagen del tipo normal de clase media suburbana. Estaba casado, dirigía una exitosa constructora y era reverenciado en eventos benéficos. Su capacidad de camuflaje social era magistral, respaldada por un carisma superficial pero efectivo que define al sociópata de alto funcionamiento. Estaba tan inmerso en la comunidad que era activo en la política local, llegando a ser fotografiado estrechando la mano de la primera dama, Rosalind Carter. Estaba literalmente sonriendo a la élite mientras 33 jóvenes se pudrían en el alcantarillado. Este es el apogeo del networking sociopático.
Su fachada de éxito ocultaba una infancia marcada por la tiranía de un padre abusivo. Gacy reaccionó a este trauma no buscando la cura, sino el control total sobre los demás. Su primera condena por agresión sexual en Iowa no lo reformó. Solo le enseñó a ser más cauteloso y a elegir víctimas más difíciles de rastrear. Gacy utilizaba su empresa, PDM Contractors, para atraer a jóvenes en situación de vulnerabilidad, principalmente jóvenes de la calle o en busca de su primer empleo, el cebo, un trabajo, una bebida, una propina generosa. El modus operandi implicaba el infame truco de las esposas, un falso truco de magia que se transformaba rápidamente en una situación de dominio, tortura y estrangulamiento. El lugar de sepultura elegido por Gacy refleja su mentalidad calculadora y desorganizada. Un espacio de arrastre de solo 1,80 metros bajo su casa. Enterró a 29 cuerpos allí, apilados en capas. Para enmascarar el olor a descomposición, usaba cal viva e inventaba excusas sobre tuberías atascadas y alcantarillado. Y la sociedad, perezosamente, aceptaba las excusas. La investigación solo se centró en él tras la desaparición de Robert Piest en 1978. Al ser confrontado, Gacy intentó deshacerse de los últimos cuerpos en el río Des Plaines, un acto de pánico que terminó por derrumbar su imagen de respetable hombre de negocios. Su ejecución en 1994, por inyección letal, fue el desenlace de uno de los casos más horribles de la historia americana. Gacy, hasta el final, mantuvo su fachada, alegando inocencia y culpando a una personalidad alternativa que llamaba Jack. El payaso asesino deshizo la confianza de toda una generación en la fachada de normalidad suburbana. 8. Andrei Chikatilo, el Destripador Rojo, Rostov del Don, Unión Soviética, años 80. El Destripador Rojo, Andrei Chikatilo. Este caso es un manual de estudio de cómo la ideología política, la represión y la negación estatal pueden armar a un monstruo con impunidad durante más de una década. La infancia de Chikatilo fue un calvario. Nacido durante la Gran Hambruna en Ucrania, Holodomor, estuvo expuesto a traumas extremos, incluyendo historias familiares de canibalismo en tiempos de escasez y el abuso nazi presenciado en la Segunda Guerra Mundial. Su condición médica resultó en disfunción e incontinencia, convirtiéndolo en un blanco constante de bullying. Esta inadecuación social y sexual lo empujaron al abismo, transformándolo en un depredador que buscaba compensación a través de la violencia. Se convirtió en profesor, una posición de autoridad y confianza que contrastaba con su vida interior. Pero su primer asesinato en 1978 reveló su detonante. Solo podía alcanzar la satisfacción a través del asesinato, la violencia sexual y la mutilación. Chikatilo usaba su trabajo como vendedor viajante para circular libremente por las vastas distancias del Imperio Soviético. Su coto de caza, estaciones de tren y autobús en las fronteras, donde las víctimas eran transeúntes y la comunicación policial era casi inexistente. Se sentía atraído por niños y jóvenes adultos de ambos sexos, ofreciéndoles algo que la Unión Soviética luchaba por proporcionar: un pequeño soborno, un regalo, una promesa. La brutalidad de sus crímenes era extrema y caótica: mutilación, evisceración, canibalismo. El análisis forense reveló un sadismo que iba más allá de la lujuria, centrado en la aniquilación simbólica de la víctima. Removió los ojos de varias víctimas, posiblemente obsesionado por la creencia supersticiosa de que estos contenían la última imagen del asesino, o por el deseo de borrar cualquier rastro de testimonio. El fallo del sistema soviético fue su mayor aliado. La ideología oficial negaba que pudieran existir serial killers en el paraíso socialista, clasificándolos como un problema decadente de Occidente. El resultado de esta negación criminal fue desastroso. La policía, bajo presión política, llegó a arrestar y ejecutar a un hombre inocente, Alexander Kravchenko. La incompetencia burocrática, la negativa a admitir un patrón de crimen serial y la ejecución del hombre equivocado le dieron a Chikatilo una década de terror casi ininterrumpido.
Chikatilo. Fue finalmente arrestado en 1990 y confesó 56 asesinatos. Su juicio, celebrado en una jaula de hierro para protegerlo de la multitud furiosa, fue un espectáculo de histeria. Gritaba, se exhibía, actuando en un colapso final de la fachada soviética. Su historia es un recordatorio cruel. La ideología no puede barrer el mal bajo la alfombra. El mal se alimenta de la negación y la incompetencia burocrática. Murió por un disparo en la nuca en 1994, poniendo fin a la era del Destripador Rojo y revelando al mundo el horror que el régimen había intentado ocultar. 7. Jiang Xinhai, la venganza rural. China, 1999. Del caos ideológico de Rusia, pasamos al silencio y la vasta extensión rural de China. Jiang Xinhai, el monstruo asesino. Su serie de asesinatos es un reflejo frío y brutal de la marginación social y el nihilismo, impulsada por una venganza existencial. Jiang Xinhai era un joven pobre, con una juventud marcada por pequeños crímenes y constantes rechazos sociales. El catalizador de su furia asesina fue el abandono. Su novia lo dejó después de descubrir su pasado criminal. Este abandono encendió una furia silenciosa, dirigida no a un individuo, sino a la sociedad que él sentía que lo había traicionado. Su patrón era la aleatoriedad y el terror puro. Operaba de forma itinerante, viajando en bicicleta por las provincias rurales de Henan, Anhui, Shandong y Hebei, donde la vigilancia policial era mínima. Su estrategia se basaba en la imprevisibilidad geográfica, invadía casas aisladas por la noche. Su arma era lo que estuviera a mano: hachas, martillos, palas, barras de hierro. Mataba familias enteras, hombres, mujeres, niños. No había gratificación sexual en todos los casos, y cuando la había, la violación era seguida rápidamente por la matanza. Su motivación principal era la destrucción y el robo. Jiang no mataba por lujuria primaria, sino por un nihilismo destructivo, por una compulsión de aniquilar. Describió el acto con una frialdad escalofriante. Matar, dijo simplemente, es solo un trabajo. Es más fácil que cualquier otra cosa. Un serial killer que veía el asesinato como un trabajo a tiempo completo. Al menos era dedicado a su arte. La policía luchó por conectarlo. Variaba su modus operandi y su apariencia, usando nombres falsos y desechando ropa y guantes en cada escena del crimen. Fue el depredador perfecto de la China rural, discreto, itinerante, atacando a los más indefensos. Jiang Xinhai fue responsable de 67 asesinatos y 23 violaciones. Una matanza en serie que paralizó las provincias rurales. Su captura fue accidental, durante un control policial rutinario en 2003, cuando fue detenido por comportarse de forma sospechosa, condenado y ejecutado en 2004. Jiang Xinhai nos recuerda que el mal puede ser lo más oscuro cuando no hay una motivación clara, solo el frío y destructivo deseo de devolver el odio sentido por la vida. 6. Ted Bundy, el depredador encantador. Volvemos a Estados Unidos para el arquetipo del asesino serial mediático. Ted Bundy, el hombre que desarmó al mundo con una sonrisa y demostró, definitivamente, que el mal no tiene la apariencia de un monstruo, sino la de tu vecino más atractivo y exitoso. La vida de Bundy comenzó con una compleja mentira familiar, que lo llevó a una confusión fundamental de identidad. Esta base inestable alimentó su ego inflado y la necesidad de control total que lo definirían. En la superficie era un prodigio, estudiante de derecho, activista republicano, elocuente, carismático. Su vida adulta fue un ejercicio de camuflaje social magistral, un medio para insertarse y manipular el mundo. El catalizador de su furia fue el fin de su relación con una novia que lo rechazó por inmadurez. Bundy reaccionó transformando ese rechazo en un patrón de muerte. Todas sus víctimas se parecían a ella. Buscaba la destrucción de lo que no podía poseer, el control final sobre la figura femenina. Su modus operandi era manipulación pura y explotación de la empatía. Se fingía herido, usando un brazo roto falso o muletas, pidiendo ayuda para cargar libros o mover su icónico Volkswagen Beetle Beige. Al acercarse, las mujeres eran atraídas a una situación de vulnerabilidad,
brutalmente atacadas, secuestradas y golpeadas hasta la muerte. Usaba un Beetle beige como coche de secuestro. Es el coche más inofensivo que existe. Un genio táctico. La arrogancia de Bundy era su talón de Aquiles. En el tribunal se representaba a sí mismo, confiado en su inteligencia superior. Esta soberbia lo llevó a escapar de la custodia 2 veces. Una hazaña casi increíble que expuso fallos de seguridad colosales. La segunda fuga lo llevó a Florida, donde cometió los crímenes más infames. En la fraternidad Chi Omega, irrumpió en el lugar y atacó a 4 estudiantes en minutos, matando a 2. Luego secuestró y asesinó a Kimberly Leach, de 12 años, su víctima más joven. Lo que impacta en el análisis forense de Bundy es la depravación post-mortem. Practicaba necrofilia y guardaba trofeos, incluyendo cabezas. Estaba impulsado por la rabia, el poder y el control absoluto sobre la vida y la muerte. Su juicio fue el primero en ser televisado a nivel nacional, transformando al asesino serial en una figura mediática, casi una celebridad del mal. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. El legado de Ted Bundy no es solo el crimen en sí, sino la comprensión de que la psicopatía puede esconderse detrás de una sonrisa de millones de dólares, alertándonos para nunca confundir belleza con benignidad. ¡5! Gary Ridgway, el cazador silencioso. Cruzamos el país hasta Seattle. Gary Ridgway, el asesino de Green River. El hombre que cazó implacablemente en las sombras del noroeste del Pacífico durante décadas, convirtiéndose en el asesino serial más prolífico de Estados Unidos. Su recuento de víctimas confirmadas es de 49, pero la estimación real de los policías era de más de 70. Gary Ridgway era un pintor de camiones, casado, con una fachada suburbana abrumadoramente vacía. Un hombre tan común, tan gris, que era literalmente invisible. Pero esta normalidad sirvió como el disfraz perfecto para sus tendencias sádicas, que comenzaron en la adolescencia. Su cacería comenzó y se intensificó en los años 80 en Seattle, una época de gran vulnerabilidad social. Sus víctimas eran predominantemente prostitutas y jóvenes fugitivas, mujeres marginadas cuya ausencia no generaba clamor inmediato o investigación profunda por parte de las autoridades o los medios. Explotó la invisibilidad social de estas mujeres. Ridgway elegía mujeres que estaban en las calles, las estrangulaba, generalmente en su camión, y luego las desechaba en áreas boscosas cerca del río Green. De ahí su apodo. El detalle escalofriante de Ridgway es la persistencia de su depravación. Volvía a los cuerpos, a veces durante semanas o meses, practicando necrofilia y reubicando los restos mortales. No era por deseo sexual primario, sino por un deseo desesperado y persistente de dominación y humillación que se extendía más allá de la muerte física. Quería poseer a la víctima para siempre, incluso en descomposición. La policía estaba desesperada. La falta de un perfil claro dificultó la investigación. Ridgway era el fantasma perfecto de la clase trabajadora. Era tan bueno mezclándose que, en cierto momento, se ofreció a ayudar a la policía a buscar a algunas de las víctimas. Pasó por polígrafos e interrogatorios varias veces a lo largo de los años, pero su frialdad y falta de emoción lo salvaban. Era un mentiroso patológico, capaz de manipular incluso a los detectives más experimentados. Operó impunemente durante casi 2 décadas, un testimonio de su disciplina homicida. Ridgway solo fue capturado 2 décadas después. En 2001, la tecnología de ADN finalmente conectó las antiguas evidencias encontradas en los cuerpos con su perfil genético, almacenado tras una investigación de agresión sexual de 1982. Enfrentando la pena de muerte, Ridgway accedió a confesar todos sus crímenes, ayudando a localizar restos mortales. Recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El asesino de Green River nos mostró que la cacería más larga y exitosa es la que se esconde a la vista de todos, explotando la indiferencia de la sociedad. 4. Pedro López, el vacío del sistema. El tope de la lista nos lleva de vuelta a Sudamérica. Pedro López, el monstruo de los Andes. Un nombre sinónimo de terror estadístico.
Víctimas confirmadas, 110. Víctimas estimadas por él, más de 300. Sus números lo colocan entre los asesinos más letales de la historia registrada, desafiando la propia noción de justicia. La vida de López fue una espiral de rechazo y abuso. Fue abandonado por su madre, abusado en la calle y en prisión. Se juró a sí mismo que nunca más sería la víctima. Su venganza se dirigió a aquellos a quienes podía dominar sin oposición. Niñas de 8 a 12 años, en su mayoría indígenas y pobres. Apuntaba a la pureza y la inocencia para ejercer el control que le fue negado. López era un vagabundo, viajando entre Colombia, Ecuador y Perú. Era la estrategia perfecta. El crimen cometido en un país no era investigado por el vecino. Su fachada, un trabajador itinerante. El modus operandi era simple y brutal. Atracción con dulces o dinero, secuestro en áreas aisladas, violación y estrangulamiento. Describía el acto con frialdad, alegando que estaba haciendo un favor a la sociedad, librándola de personas que no tendrían futuro. La brutalidad de su recuento es incomprensible. 300 víctimas, y fue condenado a 16 años. Esto no es justicia, es una broma. Una broma legalista, muy mala. El destino intervino en 1980, cuando una inundación en Ecuador reveló la fosa común con los cuerpos de 4 niñas. López fue capturado por una tribu local, escapando de ser linchado al ser entregado a las autoridades. López llevó a la policía a más de 50 tumbas. Fue condenado a 16 años, por el asesinato de 110 víctimas comprobadas en Ecuador. Los crímenes en Perú y Colombia no pudieron ser procesados debido a barreras legales. Y el final es lo más indignante. En 1994, después de solo 14 años, Pedro López fue liberado por buen comportamiento. La Interpol lo perdió de vista. Es hoy un fantasma, un asesino que el sistema de justicia liberó. La prueba de que, para el mal, el fallo legal y la burocracia son frecuentemente los mejores cómplices. 3. Luis Garavito, la bestia. Colombia nos dio otro récord de horror estadístico. Luis Garavito, la bestia. Este hombre ostenta el récord más sombrío de América Latina en términos de víctimas juveniles, habiendo confesado crímenes en 11 departamentos colombianos. La infancia de Garavito fue un manual de instrucciones para la formación de un monstruo. Padre alcohólico y violento, abusos sistemáticos. Huyó de casa y se convirtió en un marginado, trabajando en oficios itinerantes. Su modus operandi era el más cobarde. Cazaba niños, principalmente varones de la calle y de familias pobres, entre 6 y 16 años. Usaba la bondad como cebo, promesa de un empleo, dinero, ropa nueva. Se presentaba como sacerdote, vendedor u hombre amable, explotando la confianza ingenua y la miseria de los niños. Entre 1980 y 1999, mató y torturó. Su método era brutal. Llevaba a las víctimas a áreas aisladas, las torturaba durante largas horas, las violaba y finalmente las degollaba o estrangulaba. El recuento oficial es de 140 víctimas. Confesó haber matado a cerca de 300. El sistema de justicia colombiano intentó cuantificar su crimen. Confesó 300 asesinatos. ¿Sabe lo que ganó? El tiempo de prisión es nominalmente de 1853 años, pero la ley colombiana limitaba la pena a 30 años. Casi 2000 años de crímenes por 30 años de prisión. Un buen descuento, ¿no es cierto? La policía tardó años en conectar los crímenes, atribuidos a mitos urbanos, a demonios, a guerrilleros. La idea de un serial killer actuando en tantos departamentos era nuevamente rechazada. Fue capturado en 1999 después de intentar abusar de un joven. Su confesión fue detallada y fría. Describió cada asesinato con precisión quirúrgica. Al ser preguntado por qué lo hacía, dijo simplemente que era mejor que usar drogas, un sustituto de la adicción. Garavito, la bestia, está en prisión, cumpliendo su pena máxima de 30 años. Es el récord más sombrío de un hombre que transformó la miseria ajena en su arma definitiva, demostrando que el mal más eficaz es aquel que ataca a los más vulnerables, aquellos que la sociedad ya ha abandonado. 2. Anatolio Noprienko, la bestia de Ucrania.
Anatoly Onoprienko, la bestia de Ucrania o el exterminador. En un periodo de 6 años cometió una serie de masacres familiares que aterrorizaron a la Ucrania postsoviética. Víctimas: 52. Onoprienko fue abandonado en un orfanato a los 4 años, lo que él citaba como la fuente de todo su odio y desconfianza del mundo. Su vida adulta fue una mezcla de robos e incendios. A diferencia de otros en la lista que cazaban individuos, Onoprienko era un masacrador. Su patrón era invadir casas aisladas, generalmente en áreas rurales y boscosas, y no dejar absolutamente a nadie vivo. Mataba a todos los ocupantes, hombres, mujeres y niños. Usaba escopetas, hachas. Robaba, pero el robo era secundario a la destrucción. Lo primario era la aniquilación completa. En 1995 y 1996, intensificó sus crímenes a una cacería casi diaria, en el apogeo del caos, la desorganización y la corrupción que siguió al colapso de la URSS. Su modus operandi revelaba una lógica psicótica. Era meticuloso. Su regla de oro era: si tienes más de 12 años y estás en casa, mueres. Un verdadero especialista en eficiencia de homicidios en masa, garantizando la eliminación de cualquier testigo. Fue capturado en 1996. Fue traicionado por su novia, que descubrió que guardaba las pertenencias de las víctimas. Su confesión fue fría, alegando haber sido ordenado por voces y una fuerza superior, indicando un elemento de psicosis que lo diferenciaba del psicópata frío y calculador. Creía ser un ángel que estaba asistiendo a una escuela de Satanás. Onoprienko fue condenado a muerte, pero Ucrania instituyó una moratoria y recibió cadena perpetua. Murió en prisión en 2013, llevándose consigo los detalles de otros crímenes no resueltos. La bestia de Ucrania nos mostró el terror de un hombre que buscaba la aniquilación total, sin dejar testigos ni supervivientes, solo caos y pánico. 1. Jeffrey Dahmer, el coleccionista de almas. La cima de esta lista está reservada para aquel cuya frialdad y alcance psicológico son casi incomparables. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. No solo cometió asesinatos, intentó borrar el alma de sus víctimas y transformarlas en propiedad personal. La juventud de Dahmer estuvo marcada por la obsesión por la muerte y disección de animales y el escape en el alcohol. El divorcio de sus padres lo dejó solo en la casa familiar a los 18 años, proporcionándole el aislamiento y el laboratorio para su primer asesinato. Stephen Hicks, un autoestopista en 1978. Entre 1987 y 1991, atrajo a jóvenes hombres, en su mayoría afroamericanos y asiáticos, de bares gays y paradas de autobús. El cebo, dinero por fotos, la droga, sedantes fuertes en el alcohol. Lo que impacta es el alcance de su depravación. No quería solo matar, sino poseer para siempre. Necrofilia, canibalismo y lo más bizarro, intentos de lobotomía. Perforaba el cráneo de víctimas vivas, inyectando sustancias con la esperanza de crear un zombie o un esclavo sexual permanente que nunca lo abandonaría. Era el tipo de hombre que guardaba partes del cuerpo en la nevera junto a la leche. Como otros, Dahmer operó gracias al fallo del sistema. El caso de Connerak Sinta-Somphone, de 14 años, es el epítome de este fallo. El adolescente fue drogado y huyó del apartamento de Dahmer, desorientado y desnudo. La policía lo encontró, pero lo devolvió a Dahmer, creyendo la historia del psicópata sobre una pelea de amantes. Ignoraron la súplica de las vecinas y las fotos Polaroid encontradas en el lugar. Sinta-Somphone fue asesinado esa noche, un error policial que costó una vida. Su caída llegó por el milagro de la supervivencia de Tracy Edwards en 1991, quien logró escapar esposado y alertar a la policía. Lo que la policía encontró en el apartamento era su museo de los horrores. Cabezas en neveras, cráneos, huesos y el altar de su depravación. 17 vidas terminadas. Dahmer fue asesinado en prisión en 1994 por Christopher Scarver, un compañero recluso.
Jeffrey Dahmer no fue solo un asesino, fue un experimento fallido y horroroso sobre el control total de un ser humano sobre otro. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ser siempre el primero en saber. Hasta la próxima ocasión.